Saludos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de La Voz Científica del Colegio de Médicos. Como ustedes saben, esta semana estamos en el marco de nuestro Congreso Médico Nacional aquí en San José. Y para cerrar hoy nuestro tercer día de congreso, tenemos al doctor Adolfo Montero, especialista en ginecología oncológica del Hospital Calderón Guardia. Doctor, Mucho buenas gusto. tardes y bienvenido Buenas al tardes. programa. El doctor Montero, además de que es especialista en cáncer, ¿verdad? Y en cáncer ginecológico, fue quien coordinó durante todo el día el simposio que impartieron de la especialidad de ginecobstetricia con temas muy importantes que nos brindaron durante toda la mañana y la hora el resto de la tarde. Pero hay un tema, Doc, que es muy importante y que yo quería conversar con usted, y es el tema del reemplazo hormonal ante el antecedente de cáncer. ¿Verdad? Y lo podemos enfocar general, como a usted le parezca. Estamos en el mes, por ejemplo, que hacemos mucho llamado, ¿verdad?, a la prevención y a la atención por cáncer de mama, pero en general del cáncer ginecológico, mama, ovario, ¿verdad?, útero, endometrio, que tal vez usted nos pueda contar un poquito. Entonces, Sí, vea, bienvenido, tal Doc. vez, gracias. Tal vez hay que enmarcar muy bien lo que es la menopausia, ¿verdad? Es una enfermedad endocrina porque el ovario es una glándula que deja de funcionar. Y si uno ve la esperanza de vida que tenemos ahorita, prácticamente una mujer puede vivir la mitad de su vida menopáusica. Ujú. Y eso les baja mucho la calidad de vida, llegar a la menopausia desde un montón de puntos de vista, porque los estrógenos, que es la principal hormona que dejan de producir los ovarios en la menopausia, funcionan desde el pelo de la cabeza hasta el dedo gordo, digamos. En todo el cuerpo funcionan, en el cerebro como neurotransmisores. Entonces, cuando les faltan, van a tener un montón de molestias que le alteran la calidad de vida propia, de pareja, familiar, laboral, y que les da riesgos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, siempre está indicada dar la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, aún con los riesgos que conlleva, porque los beneficios son muchos más. En medicina, nada está exento de riesgos, ¿verdad? Todo lo que hacemos puede tener complicaciones, pero lo hacemos porque la gran mayoría de pacientes se va a beneficiar. Y eso ya está estudiado y lo tenemos medido. En la paciente con cáncer, básicamente, cáncer ginecológico, lo que es cervix, lo que es ovario, endometrio, vulva, vagina, no hay ningún problema de dar tratamiento con estrógenos o estrógenos y progesterona si la señora tiene el útero. La mayoría de nuestros pacientes con que han tenido un cáncer pélvico pues no tienen útero, entonces esas pacientes solo requieren de estrógenos. Tal vez el único problema son los cánceres que tienen receptores a estrógenos, que esos se dan principalmente, no exclusivamente, en cáncer de mama y en cáncer de endometrio. Entonces, en esas pacientes es mejor no tomarse el riesgo, porque si hay estudios donde aumenta el riesgo de uso de estrógenos de que vuelva y de morir por un cáncer. Pero en todos los demás o en ese tipo de cánceres que no tienen receptores a estrógenos se pueden usar, dependiendo de la severidad de los síntomas. Sobre todo para la vagina, hay estrógenos que se pueden dar que no se absorben, Ujú. que son de uso local y le van a mejorar esa parte, aunque no el resto. Eso hablando del tratamiento más importante para la menopausia, que son los estrógenos. Cuando la mujer tiene una contraindicación para el uso de estrógenos, entonces sí podemos usar otros medicamentos dependiendo de qué es lo que le molesta a la paciente, si son los bochornos, si es el insomnio, si es la resequedad vaginal, etcétera, etcétera. Y también hay medidas mecánicas, ¿verdad? Uno puede usar lubricantes, geles para las relaciones sexuales, pero sí, básicamente eso es el punto. El punto clave. Doc, y por ejemplo, en mama, ¿verdad? Que es tan frecuente y lastimosamente que tenemos una alta incidencia, ¿verdad? De cáncer de mama a todo lo largo del ciclo vital de la mujer, ¿verdad? Porque tenemos obviamente un grupo etario que son la mayoría, pero también, ¿verdad?, mujeres ya un poco más avanzada la edad y mujeres más jóvenes. Pero en las mujeres que están o que se les induce la menopausia, ¿verdad? De manera química, por ejemplo, ¿verdad? O sea, por ablaciones químicas, como parte del tratamiento, y que sus tumores de mama no tienen receptores para estrógenos. Sí, sí, sí les podemos dar, Ok. claro que sí. Por supuesto que en esto
Es muy delicado el asunto porque hay que hablar muy claramente con la paciente porque la que se beneficia y la que tiene riesgo es ella. Claro. Entonces ella tiene que entender muy bien, tratar de explicarle muy bien, de apoyarse si es necesario en psicología, en trabajo social, Ujú. para que ella pueda tomar una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque si usted ya tuvo un cáncer, tiene Ujú. mucho más riesgo que cualquier persona que no lo haya tenido de que le vuelva a Ujú. dar. Entonces, si ella que tuvo cáncer de mama, aunque no tenga receptores hormonales y yo le doy tratamiento, después le vuelve a dar un cáncer, ella va a decir que fue el tratamiento. No. Ajá, Ya correcto. el riesgo lo traía, ya le dio uno y el riesgo de que le dé otro es mucho más alto que el Ujú. primero. Entonces, eso ya lo tiene que tener claro, pero sí se les puede dar. A todas las de nosotros terminamos quitándoles los ovarios, Ujú. ¿verdad? Cuando es por cáncer, hay casos excepcionales donde se dejan, ¿verdad? O mujeres jóvenes, pero la mayoría de nuestros pacientes están en etapa menopáusica, sea quirúrgica, sea por quimioterapia, Ujú. sea por radioterapia o Ujú. sea por edad que llegaron a la Ujú. menopausia. Ujú. Y en eso hay que mejorarles la calidad de vida, ¿verdad? Porque el beneficio no es solo en el momento, a largo plazo la osteoporosis, Exacto. enfermedad cardiovascular, cáncer de colon disminuye el riesgo, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dentro de ese contexto, que es mucho más los beneficios que los riesgos, es que más bien se recomienda darlo. Por supuesto, habrá casos en que hay una contraindicación Ujú. absoluta, qué sé Ujú. yo, alguien que tiene un infarto o que ya tiene enfermedad aterosclerótica, que el uso de estrógenos se lo puede empeorar. Pero si Ujú. yo le hubiera empezado a esa paciente el uso de estrógenos cuando empezó la menopausia, más bien le hubiera bajado el Claro. riesgo Ujú. de sufrir accidentes vasculares. Entonces, tal vez eso es lo importante, ¿verdad? Que es que no es solo vivir por vivir, es vivir con buena calidad de vida. Nos ha pasado con la cirugía oncológica, ahora de haber sido súper mutilante, la hemos ido bajando a dejar pacientes en condiciones de que puedan tener una vida laboral, familiar, social, sexual, y no dejarlas con Ujú. bolsitas aquí, que no pueden salir de la casa. Sí, claro. No, y eso es parte también de lo que hemos comentado estos días, el lema de este Congreso, ¿verdad? Esta parte de volver a retomar esa humanización de la atención, ¿verdad? Y de esa medicina centrada en las personas, porque lo acaba de decir usted muy bien, ¿verdad? Que no es solamente cáncer, sino es, ¿verdad? No sé, doña María que tiene cáncer, ¿verdad? Es Ujú. precisamente, es un tema individualizado, ¿verdad? Es un tema no generalizado. Y así como usted lo decía, muy claro, el hecho de que en la familia haya factores de riesgo, ¿verdad? Que nosotros hacemos todo este screening siempre, ¿verdad? De preguntas, de ver los factores de riesgo, no implicaría que del todo no se pueda usar. Lo importante es la consulta, ¿verdad? O sea, que no tomen decisiones sin asesorarse de forma adecuada, ¿verdad? Correcto, Entonces, eso es correcto. importante. Pasa también, ¿verdad? Y ustedes probablemente que nos están viendo por ahí deben estarse preguntando, ¿qué pasa con los estrógenos naturales, como les llaman, ¿verdad? Los famosos estos fitoestrógenos que venden en las farmacias. ¿Tienen el mismo riesgo? No, no, pero sí estimulan receptores estrogénicos. Ujú. Es mucho menos el efecto. Por eso, digamos, en los estudios lo que sí se ha visto es que ayudan con los bochornos, Ujú. pero no con todo lo demás. O sea, una señora a mí no se me muere de bochornos. Se me Claro. va a morir de un accidente cerebrovascular, de un infarto, de un cáncer de colon, de una fractura Ujú. por osteoporosis que Ujú. se complica y se muere ya cuando tiene 70, 80 años. Los fitoestrógenos sí estimulan receptores muy bajo, ¿verdad? Para el efecto de los estrógenos que usamos en la terapia, habría que ingerir muchísimo de estos, pero sí están, digamos, cuando hay receptores hormonales positivos, mejor no usarlos. Doctor, y otra pregunta que es muy frecuente también en nuestras pacientitas. ¿Cuánto dura la menopausia? Ya y el resto de la vida. Ese es el asunto. Porque cuando Ajá. empezamos con el manejo de esto de la menopausia, se satanizaba muchísimo, Ujú. porque aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Y muchas cosas que se han ido aclarando, que sí lo aumenta, pero es más riesgoso morir de un accidente Ujú. cerebrovascular que un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, ahí cuando usted se lo explica a la paciente ya puede escoger bien, ¿verdad? Y claro, el riesgo de no tomar estrógeno es que me dé un derrame o me dé un infarto mucho mayor que me dé un cáncer de mama que me lo pueden curar si me lo encuentran tempranamente.
Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Me desfasé. No es lo que te decía, ¿verdad? Que Sí. muchas de las pacientes dicen, ¿cuánto dura la menopausia? Sí, ¿Verdad? el resto de la vida, desde el Sí. momento. Y es lo que te digo, ¿cuál es la edad promedio de menopausia en el mundo? 49, 50. Ujú, Y a como vamos, las mujeres están llegando a 80, 90 y probablemente en unos años a 100. ujú, Entonces, la mitad de su vida van a estar en menopausia. ujú. Entonces, ya y enfrentarse a todo eso, que se van fracturando las vértebras, se van aplastando y se les hace joroba, se les altera la funcionalidad ventilatoria, dolores, los músculos torcidos, todo eso es lo que queremos, digamos, evitar a futuro, ya no tener esas tías, esas abuelitas que cada año se iban haciendo más chiquiticas, Claro, ¿verdad? claro, sí, que era Y que lo lleguen normal. muy bien, ¿verdad? Sin Sí, sí, osteoporosis. sí, sí. Doc, tal vez como para cerrar, usted como especialista en cáncer, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones puedes darle a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Bueno, a todas, pero ¿verdad? Tenemos mucha audiencia de gente joven. ¿Qué recomendaciones podríamos darle de qué hacer para prevenir, Ok. ¿verdad? La aparición de cáncer ginecológico? Ok, acuérdese, aquí yo quiero remarcar algo que en algún momento hasta me quejé en las cartas a la Nación hace unos años. Prevenir es una intervención que yo haga, o la paciente, o la sociedad, que le disminuye el riesgo de padecer ese cáncer. Porque antes decían, prevenga el cáncer de mama, hágase la mamografía. Eso no le baja el riesgo, usted se la puede hacer todos los años, que si le va a dar, le va a dar. La idea es detectarlo temprano y poderlo curar. Pero sí, ahí entra todo lo que está de moda, la vida saludable, hacer ejercicio, no tener sobrepeso, que además de un montón, u obesidad, que un montón de enfermedades, pues aumenta los niveles de estrógeno, me aumenta el riesgo de cáncer de mama, me aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, la obesidad. Entonces hacer ejercicio, una, una dieta, la dieta rica en grasa animal se ha asociado con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer de endometrio. Sí es, digamos, la lactancia va a disminuir un poquito el cáncer de mama, entonces tener hijos es un factor que protege. En ovario los anticonceptivos orales que frenan la ovulación, igual en el cáncer de endometrio el anticonceptivo puede servir. La vacuna del virus del papiloma humano para lo que es cáncer de vulva, vagina, cuello del útero, canal anal, cavidad oral. Esas son como las intervenciones Ujú. tal vez más importantes que sí pueden hacer diferencia, ¿verdad? Y que también traen, digamos, lo que es el estilo de vida saludable, pues le trae un montón de beneficios para otras enfermedades y otros cánceres. Sí, ¿no? Y al final, yo creo que de todas las enfermedades que tratamos día a día, ¿verdad? Sí. Llegamos a esa conclusión. Ve que de hecho ahora hay una especialidad médica que es medicina del estilo de vida, Ujú. ¿verdad? Y que precisamente se basa en eso. Y bueno, algo tal vez que se me ocurrió ahorita, que no les dé miedo consultar. Eso. La mayoría de las pelotas en el cuerpo humano son benignas, Ujú. por el 90% en mama, en vulva, donde se les ocurra, son benignas. Pero va a haber un porcentaje pequeño que son malignas, que si yo las detecto a tiempo, puedo curar a la paciente, Ujú. curarla. Hay una gran diferencia. Y yo que tengo, voy a cumplir 35 años en enero de ser médico y 25 dedicado a las mujeres con cáncer ginecológico, uno ve muchos casos de señoras con una masa en la mama que llegan ulceradas o ya una masa de 5 centímetros que tienen años de chinearla y cuando uno les pregunta, queriendo regañarlas, reprenderlas, ¿por qué se dejó tanto? Les daba miedo tener cáncer. Sí. Entonces, el miedo mata, como digo yo, o sea, usted en el mar, que es hipertónico por la sal, usted flota, pero la gente se ahoga porque se desespera. Más o menos pasa lo mismo con estos cánceres. La posibilidad de que una pelota sea cáncer es menor a que sea benigna, vaya y consulte, pero si es maligna se puede curar y no chinear pelotas por miedo o sangrados por miedo, pacientes con sangrado Ujú. posmenopáusico, que siempre hay que descartar cáncer de endometrio y que llegan con 2, 3 años de tener sangrados y no han sido estudiadas, ¿verdad? Entonces uno a veces no se curan y uno dice, mira, si hubiera llegado 3 años antes, tal vez de Ujú. veras se hubiera curado. Ujú. Entonces que no tengan miedo de consultar, que si tienen una duda, que le pregunten al que sabe, Ujú. ¿verdad? Ojalá al especialista del área. Ujú. Ese sería mi último consejo Bueno, muchísimas gracias, Doc, para por servirles. compartir con nosotros y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una tarde más del Congreso y nos vemos mañana. Que pasen buena tarde.